ahora vamos a comenzar a llevar lo que es derrame pericárdico. Puede existir en un paciente derrame pericárdico que se convierta en taponamiento cardíaco. Bien, por eso están juntas estas dos entidades. O puede ser que un paciente solo presente derrame pericárdico y que nunca llegue a taponamiento cardíaco. O puede ser también que nunca le hayamos visto un derrame pericárdico y directamente diagnostiquemos a nuestro paciente un taponamiento cardíaco. Bien, entonces son dos entidades que como que están muy relacionadas, derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. A medida que vayamos avanzando el tema, les voy a decir cuál es la diferencia entre estos dos. Primero vamos a ver más acerca de lo que es el derrame pericárdico. El derrame pericárdico es la acumulación de líquido en la cavidad pericárdica. Ya les había dicho que normalmente tenemos líquido en la cavidad pericárdica. ¿Cuánto era ese líquido? Normalmente, ¿se acuerdan? 50 ml. Entonces, si nosotros percibimos que el pericardio tiene más líquido que 50 ml, estaríamos ante un derrame pericárdico. ¿Bien? El derrame pericárdico puede contener líquido seroso solamente, puede contener pus, en caso de que sea infeccioso, o puede contener sangre, y por lo tanto, coágulos. Bien, cualquiera que sea el contenido del derrame pericárdico se llama derrame pericárdico, ¿ya? Puede ser líquido seroso, nada más, un líquido así como agüita, capaz un poco espeso, puede ser pus o puede ser sangre con coágulos. Cuando aumenta más de 50 ml se llama derrame pericárdico. Ahora vamos a hacer un poco de recuerdo acerca de lo que habíamos llevado hace algunas semanas atrás. Ustedes se acuerdan, primero les voy a dibujar, como siempre, un corazoncito. Las aurículas y los ventrículos. Esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda. Y por consiguiente, los ventrículos son derecho e izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan la presión que existe en la aurícula derecha? Justamente la presión en la aurícula derecha es alrededor de 0 y es lo que se llama presión venosa central, ¿no es cierto? Esa presión venosa central de 0 permite que la sangre que venga por la vena cava superior y la vena cava inferior puedan ingresar a la aurícula derecha, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si esta presión aumenta hasta 15, hasta 20? Entonces va a ser más difícil que la sangre ingrese a la aurícula derecha. ¿Bien? Entonces, aquí dice, como las cámaras derechas del corazón se llenan con presiones inferiores a las del lado izquierdo, los aumentos en la presión en la cavidad pericárdica siempre se van a reflejar en los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué pasa en el derrame? Aquí les estoy dibujando el pericardio seroso y con otro color les voy a dibujar el pericardio fibroso, que normalmente, ay caramba, entre estos dos tiene 50 ml. Cuando esa cantidad de líquido aumenta, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a comprimir a las cavidades, primeramente a las cavidades derechas del corazón. Como la presión era de 0, este líquido que está por aquí afuera va a hacer que esa presión de la aurícula derecha se suba a 5, luego que se suba a 10, después que se suba a 15, a medida que este líquido que está entre los dos pericardios vaya aumentando. Entonces, ¿qué va a pasar? Las dos venas cavas,
la superior y la inferior, no van a poder desembocar la sangre en la aurícula derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa sangre se va a ir acumulando hacia atrás. ¿Qué órgano tenemos ahí al ladito? Al hígado. El hígado va a experimentar una sobrecarga de sangre venosa. ¿Por qué? Porque la sangre que está mandando hacia la aurícula derecha no está pudiendo ingresar por ese aumento de presión que ha ejercido el líquido en la cavidad pericárdica. Entonces, toda la sangre se va a acumular hacia atrás. Va a afectar el hígado se va a inflamar, se va a volver más grande. Si le pedimos un laboratorio, las bilirrubinas se van a comenzar a alterar, se va a comenzar a alterar la GPT, la GOT, todo lo que tenga que ver con el hígado se va a comenzar a alterar. En la insuficiencia cardíaca derecha que está ocasionada por este derrame pericárdico. Y no solo el hígado, más hacia distal, bueno, ya no me alcanza espacio, tenemos a los piecitos. Los piecitos, como no van a poder drenar toda su sangre hacia la aurícula derecha, también van a comenzar a acumular líquido. ¿Y qué va a pasar? Se van a hinchar. Primero se va a hinchar solo el piecito, después se va a hinchar hasta las piernas, hasta las rodillas y así. Se va a hinchar como un globito nuestro paciente. Y eso hacia abajo, por medio de la vena cava inferior. Y por la vena cava superior, si ustedes recuerdan, va a drenar toda la sangre de la cabeza y de las extremidades superiores, ¿no es cierto? Entonces también puede experimentar edema de miembros superiores, que no es tan común. Y lo que principalmente vamos a ver de la vena cava superior es la ingurgitación yugular. Ustedes terminando la clase se van a mirar al espejo y se van a dar cuenta que no se ve ninguna vena que esté latiendo. No es normal que vean la vena a simple vista. En cambio, si ustedes se van a poner de cabeza, va a aumentar las presiones en la aurícula derecha y ¿qué va a pasar? La yugular ¡bum!, se va a llenar de sangre y se va a ver una yugular muy, muy prominente, así la van a ver, casi latir junto con la carótida. Eso no es normal, eso se llama ingurgitación yugular y esos son los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha. Y todo eso puede ocurrir por este aumento de líquido entre las dos membranas pericárdicas. Bien, a eso se refiere esto, que cuando aumenta el líquido entre las dos membranas pericárdicas va a alterar la circulación primeramente de las cavidades derechas. ¿Por qué de las cavidades derechas? Porque manejan presiones muy bajitas. Cuando la presión en la cavidad pericárdica aumente a tal punto que esté cerca de las presiones de la... ¿Ustedes se acuerdan la presión que existe a la salida del ventrículo izquierdo? Alrededor de 120. Entonces, cuando la presión en la cavidad pericárdica aumente hasta valores de 100, recién se va a afectar la circulación del lado izquierdo del corazón. Y cuando se afectan las presiones del lado derecho y del lado izquierdo, ahí estaríamos hablando de un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Entonces, se llama derrame cuando aumenta el líquido, cuando tenemos más líquido de lo normal. Capaz ni siquiera afecte la circulación derecha, pero ya cuando es más de 50 ml se llama derrame. Y el derrame se sigue acumulando, se sigue acumulando, se sigue acumulando, hasta el punto en que va a comenzar a afectar a las cavidades izquierdas. Cuando afecta a las cavidades izquierdas, ahí estamos ante un taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco en minutos puede ocasionar la muerte del paciente. En minutos a 1 hora. ¿Por qué? Porque no le va a dejar funcionar al corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un derrame? Ya les voy a explicar. Bien, primero, ¿por qué se comienzan a producir los derrames?
Aquí tenemos un corazoncito normal y lo que les decía, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y esta de aquí es la aorta. Ah, no, esta es la pulmonar, esta es la y que está con el pericardio seroso y el pericardio fibroso de manera normal. En cambio aquí lo que estamos viendo es un aumento del líquido pericárdico que va a comprimir primeramente a las cavidades derechas del corazón y luego a las cavidades izquierdas del corazón. Derrame pericárdico. Este derrame pericárdico puede ser consecuencia de neoplasias. Cualquier cáncer puede llevar a derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen neoplasias generalmente están haciendo tratamientos de radiación, de quimioterapia, y que todo esto aumenta la inflamación en el cuerpo. Entonces, si esa radiación o quimioterapia de un tumor ocurre en un órgano que está cerca del corazón, hablemos de pulmón, esófago, tráquea, estómago, hígado, vaso, cualquiera de estos órganos que está un poquito cerca del corazón, va a producir este derrame pericárdico. Bien, por el aumento de la inflamación que tienen estos pacientes con neoplasia. Los pacientes que tienen cirugía cardíaca también pueden presentar derrame pericárdico, pero el derrame pericárdico en estos pacientes es por la cirugía. Entonces, lo único que tenemos que hacer en los pacientes que tienen cirugía cardíaca es monitorizar, así como la ecografía que les he mostrado, así, igualito. Van a medir la cantidad de líquido que se encuentra alrededor del ventrículo izquierdo. Y luego van a medir la cavidad, si se puede, ¿no? Porque a veces han visto que no es muy fácil de ver. En el lado derecho, y así. Al día siguiente, a los 2 días de la cirugía cardíaca, van a volver a medir. Y los derrames que se producen por cirugía cardíaca generalmente disminuyen rápido. No se tiene que hacer casi ningún tratamiento. Capaz un poquito de diurético, un poquito de antiinflamatorios y solitos comienzan a disminuir hasta desaparecer. Generalmente, bien, no aumentan de manera brusca y generalmente es líquido. A menos que la cirugía cardíaca se complique. Si digamos, yo mido un derrame pericárdico en un paciente y al día siguiente le vuelvo a medir y está el doble, aquí está pasando algo. Si hoy tenía un derrame y mañana lo tengo al doble este derrame posterior a una cirugía cardíaca, tengo que evaluar si hay que volver a operar al paciente. ¿Por qué? Porque capaz alguna de las cavidades ha quedado abierta, alguno de los puntos se está soltando y la sangre está drenando al pericardio. Algo está pasando. Pero los derrames que se dan por la inflamación de la cirugía cardíaca nada más tienden a disminuir. Cada vez que le hagamos la ecografía, cada día va a disminuir, disminuir, disminuir. En cambio, si tiene este aumento brusco, hay que ingresar a quirófano otra vez para ver qué ha pasado. Algo ha tenido que pasar, no es normal que ocurra. En el caso de los traumatismos, un golpe, un accidente de tránsito en el que el volante golpea contra el pecho, también se pueden presentar derrames, pero igual son derrames leves, nada más inflamatorios, que al día siguiente va a ser menos y menos y menos y menos y menos, hasta desaparecer. También se puede presentar derrame por ruptura cardíaca por infarto de miocardio. ¿Cómo ocurre eso? Tengo a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que siempre es más gruesito y más grande. Si digamos mi paciente, antes de eso les voy a dibujar el pericardio seroso.
y el pericardio fibroso. Mi paciente ha sufrido un infarto de toda esta región, digamos. Entonces, cuando ha sufrido un infarto tan grande del ventrículo izquierdo encima, la pared para sanar se adelgaza, es como que se hace una cicatriz. Y lo he mandado de alta a mi paciente sabiendo que tiene una cicatriz y bueno, está bien. Pero mi paciente en su casa sigue fumando, sigue consumiendo colesterol, no toma sus tabletas, qué sé yo, sigue subiendo de peso, no se controla la diabetes, entonces va a presentar un nuevo infarto. Y en este infarto va a quedar mucho más adelgazada la pared del ventrículo izquierdo. Y como el ventrículo izquierdo maneja presiones tan altas, puede llegar un momento en que el ventrículo izquierdo, que está tan delgadito por los infartos, se perfore. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que estaba en el ventrículo izquierdo va a salir por esta perforación de los infartos y se va a comenzar a acumular entre las dos membranas pericárdicas. Y de esta manera ocurre un derrame pericárdico por ruptura cardíaca por infarto de miocardio. Estos casos sí pueden ocurrir, por eso hay que tener mucho cuidado y les hacemos monitoreo ecocardiográfico, todo eso, a los pacientes que tienen múltiples infartos. Bien, puede ocurrir. Parece de pesadilla, pero pasa. Bien, patogénesis. ¿De qué depende que un derrame sea tan leve y otro que sea mortal en cuestión de minutos? Determinan el efecto del derrame. ¿Qué cosas van a determinar el efecto del derrame en la función cardíaca? Uno, la cantidad de líquido. No es lo mismo que te metan 3 líquidos entre las membranas pericárdicas que te metan 100 ml, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho de la cantidad de líquido que esté albergando el espacio pericárdico. Otro va a depender de la rapidez con la que se acumula. Muchas veces he tenido pacientes en los cuales se ha acumulado 1 litro, digamos, en la cavidad pericárdica. Se ha acumulado 1 litro. Pero este litro se ha acumulado en 1 año, digamos. O sea, una gotita por día. Una gotita por día. Si ocurre esto, de que se acumula muy lento, en las cavidades cardíacas se acomodan. Se acomodan, se acomodan. Se dicen que es una gotita, nada, sigamos trabajando. Entonces se acomodan. Bien. En cambio, si de hoy que tenía 50 ml, mañana tiene 1 litro, uy no, eso sí, el corazón no se acomoda, hace su berrinche, hace arritmias, hace paros, hace lo que sea, a pesar de que es 1 litro igual. Pero entonces, por eso es que les digo que depende de la rapidez con la que se acumule el líquido. Mientras más sea el tiempo, el corazón se acomoda. Las membranas pericárdicas se estiran, se estiran, se estiran y todo se acomoda cuando es lento. En cambio, cuando es rápido, no les da tiempo a acomodarse y ocurre el taponamiento cardíaco, así de manera inmediata. ¿De qué más depende? De la elasticidad del pericardio. El pericardio, generalmente un pericardio sano, es muy elástico. Tiene la capacidad de estirarse y estirarse y estirarse. ¿Bien? En cambio, hay muchas personas que tienen la elasticidad del pericardio disminuida. ¿Por qué? Por enfermedades del colágeno principalmente o enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como la fiebre reumática, como el lupus eritematoso sistémico. Todas estas enfermedades disminuyen la elasticidad del pericardio. Entonces, de estos 3 factores va a depender que yo tenga que hacer un tratamiento inmediato o que tenga que esperar a que se reabsorba solito. Bien, de la cantidad de líquido, de la rapidez con que se acumula este líquido y de la elasticidad del pericardio. Un derrame pericárdico, incluso que fuera grande,
que se desarrolla en el espacio puede causar ningún síntoma, a pesar de que sea grande. Como les digo, 1 litro dentro del espacio pericárdico, pero que se acumule de manera lenta, puede que cause ninguno o muy poquitos síntomas, siempre que el pericardio pueda estirarse y evite la compresión del corazón. Sin embargo, la acumulación súbita puede elevar la presión intracardíaca hasta niveles que van a limitar el retorno venoso al corazón. Como les dije, primeramente se afectan las cavidades derechas y después se van a afectar las cavidades izquierdas, en el caso del derrame pericárdico. Los síntomas de compresión cardíaca también pueden aparecer con pequeñas acumulaciones de líquido, cuando no existe elasticidad del pericardio. Si el pericardio no va a ser elástico, entonces unos 300 ml ya le va a causar repercusión a las cavidades derechas, digamos. ¿No es cierto? Entonces depende de estas 3 cosas, siempre. La cantidad de líquido, la rapidez con la que el líquido se acumula y la elasticidad del pericardio. El derrame pericárdico puede producir un trastorno llamado taponamiento cardíaco, como les decía. A medida que van aumentando el líquido a nivel de las cavidades, perdón, a nivel del espacio pericárdico, cuando comprometa las presiones del lado izquierdo del corazón, vamos a estar ante un taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco es mortal. Hay que resolverlo en minutos. El taponamiento cardíaco, en el que el corazón se comprime por la acumulación de líquido, pus o sangre en el saco pericárdico. El taponamiento cardíaco eleva la presión intracardíaca, lo que limita cada vez más el llenado diastólico. Si ustedes se acuerdan, en el periodo de diástole disminuyen las presiones en las cavidades cardíacas, ¿no es cierto? Cuando el corazón está haciendo la diástole, disminuye la presión. En la sístole, aumenta la presión en las cavidades cardíacas. Entonces, el corazón está tratando de hacer la diástole, pero hay una fuerza por afuera, por el pericardio, que no le deja hacer la diástole. Entonces, se va a contraer otra vez. Va a intentar nuevamente y se va a contraer. Entonces, en ese momento es que nos damos cuenta que el paciente ya no solo está cursando con un derrame pericárdico, sino con un taponamiento cardíaco. Se incrementa la presión venosa central. Si tenemos para medir, medimos la presión venosa central y va a estar por 15, por 20, por 25. Y además vamos a encontrar distensión venosa yugular. Para diagnosticar un taponamiento cardíaco, ¿cómo me puedo dar cuenta? Obviamente, si le mido la presión venosa central va a ser más fácil, pero no siempre tengo un catéter en la aurícula derecha para medir. ¿Cómo me puedo dar cuenta que una persona en la calle está teniendo un taponamiento cardíaco? Primero, disminución de los ruidos cardíacos. Si ustedes se auscultan, pueden agarrar su estetoscopio y auscultarse. Ustedes más o menos saben qué intensidad, qué fuerza tienen los latidos del corazón. Pero en el taponamiento cardíaco estos ruidos disminuyen. Si digamos era blup, dup, blup, dup, blup, dup, así se escuchaba de manera normal. Cuando tienen taponamiento cardíaco existe disminución de los ruidos cardíacos. Vamos a escuchar como si los ruidos cardíacos estuvieran lejos, así, blup, 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 suavito. Y eso que estamos auscultando las cavidades cardíacas. Entonces a eso se refiere la disminución de los ruidos. ¿Por qué ocurre esta disminución de los ruidos? Porque nosotros estamos poniendo el estetoscopio aquí en la pared, pero todo este líquido está haciendo, o sea, nos está alejando del corazón, ¿no es cierto? Entonces por eso se ausculta la disminución de los ruidos cardíacos. Eso es uno. Disminución de los ruidos cardíacos. Otro es distensión venosa yugular, como les dije. Como la sangre no va a poder pasar de la vena cava superior a la aurícula derecha, entonces
las yugulares se van a llenar de sangre. El paciente va a estar parado, recostado y van a ver eso. Para la siguiente les voy a buscar una foto de ingurgitación yugular. Pero es básicamente eso, que la yugular, que no se debería notar en un cuello normal, se llena de sangre hasta la oreja casi, de ambos lados. A eso se le llama ingurgitación yugular bilateral. Entonces ya tenemos dos cosas. Ingurgitación yugular bilateral, disminución de los ruidos cardíacos, y el otro factor es disminución de la presión arterial. Si yo a mi paciente le estaba tomando la presión 120/70, 130/70, de un momento a otro voy a comenzar a tomar 90/60, 80/50, así. La presión arterial se cae. ¿Bien? Y ahí nuestro paciente puede perder el conocimiento y 1000 cosas más. Pero esos 3 signos principales me van a decir que el paciente está ingresando en taponamiento cardíaco. Yo hago esos 3, confirmo esos 3 y mi paciente tiene minutos. Capaz ni siquiera tiene 1 hora más para vivir. Es probable que los ruidos cardíacos se amortigüen por los efectos aislantes del líquido pericárdico. Y por eso les decía que el paciente puede presentar disminución de los ruidos cardíacos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un corazoncito normal con sus 50 ml normales en expiración y en inspiración. En cambio, cuando un paciente tiene taponamiento cardíaco, en la inspiración ustedes están viendo que el ventrículo izquierdo no puede hacer la diástole. Está como contraído, ¿no es cierto? Aquí está más dilatado y aquí está como contraído. Diagnóstico. En condiciones normales, el descenso de la presión intratorácica que ocurre durante la inspiración va a acelerar el flujo venoso, lo que aumenta el llenado auricular y ventricular derecho. Va a aumentar el llenado, pero no, o sea, va a aumentar el tiempo. La diástole se va a volver más cortita, como les decía, ¿no es cierto? Va a tratar el corazón de hacer diástole, pero no le va a dejar este líquido pericárdico, entonces va a ir otra vez a sístole. Va a intentar otra vez hacer diástole, el líquido pericárdico no le deja y otra vez hace sístole. Entonces eso también nos puede elevar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a estar seguros de que un paciente tiene un derrame pericárdico? Por medio de una ecocardiografía. ¿Y con qué vamos a confirmar un taponamiento cardíaco? Con una ecografía también. Bien. Entonces, por los dos lados necesitamos hacer una ecografía a nuestro paciente. Otra cosa también que nos ayuda a hacer el diagnóstico, bueno, pero nos va a dar un signo nomás, no nos va a dar el diagnóstico. Aquí tenemos un electrocardiograma normal, donde el tamaño de los complejos y de las P es de un tamaño normal. Cuando el paciente va a comenzar a acumular líquido, hacer un derrame pericárdico, yo le voy a hacer un nuevo electrocardiograma y el complejo que era de B2 de este tamaño se va a volver hasta aquí. El complejo se va a volver mucho más chiquitito. ¿Por qué? Porque ese aumento de líquido no va a permitir que el complejo se vea del mismo tamaño. Es como que todos los complejos URS van a disminuir de tamaño en los derrames. Bien, entonces si ustedes ven algún electrocardiograma que tiene los complejos demasiado chiquitos, así, toditos se van a ver así de chiquitos, no de un tamaño normal. Todos los complejos del electrocardiograma disminuyen de tamaño cuando el paciente tiene un derrame pericárdico y también en un taponamiento cardíaco. Pero también en otras causas, por eso no es tan seguro. Para que yo esté segura de que mi paciente tiene un derrame pericárdico, le tengo que hacer una ecocardiografía. Bien, que como ya les he mostrado, con una ecocardiografía ustedes van a poder incluso medir la cantidad de líquido que tiene el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco también.
Nuevamente voy a delimitar mis cavidades cardíacas. Aurícula derecha. Ay, el mouse no me ayuda. Ventrículo derecho. Con rojito les voy a hacer. La aurícula. No, 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 no. La aurícula izquierda. Esta es la válvula mitral. Qué hermosa se ve. Y esta es la cavidad ventricular izquierda, que en realidad va hasta más. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. El derrame pericárdico se los voy a hacer con verde. Todo este espacio negro que ven aquí arriba es derrame pericárdico, que no debería existir. Esos 50 ml de los que habíamos hablado no se ven en la ecografía, bien, normalmente. Entonces, cuando tú ya lo ves, todo este espacio están viendo, se ve negro. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de líquido aumentada. Entonces, todo eso es derrame pericárdico. Les voy a poner play otra vez. Ahí está. Todo esto es derrame pericárdico. Todo esto de aquí abajo es derrame pericárdico también. Entonces, como ustedes pueden ver, en una simple ecografía pueden ver ustedes la cantidad de derrame pericárdico que tiene el paciente. ¿Cómo yo puedo saber si este derrame pericárdico ya es un taponamiento cardíaco? Como les decía, la diferencia entre el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco va a ser en que el taponamiento cardíaco, las cavidades ya no pueden hacer diástole, ¿no es cierto? En cambio, en este corazoncito sí puede hacer la diástole. Por eso se hace más grande y se hace más chiquito. Entonces, este corazoncito todavía puede hacer diástole a pesar de que tiene tanto líquido alrededor. Entonces, este es un derrame pericárdico, pero ¿es moderado? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente lo estamos viendo en el lado derecho, sino también lo estamos viendo en el lado izquierdo. Y no vemos toda esta parte toda esta parte de acá, que obviamente también tiene derrame. Bien, entonces este es un derrame pericárdico moderado. Ya tengo otra imagen también para mostrar más adelante, pero este es el video. Este paciente que les estoy mostrando en este video era uno de mis pacientes que ha tenido un infarto. Y yo le digo a mi R1, volverle a sacar otro electro y le hacemos el electro y tenía, como les decía, el electrocardiograma estaba con el complejo más pequeñito. Hemos comparado el electro previo con el nuevo electro y todos los complejos estaban más chiquititos. Entonces hemos dicho, aquí está acumulando líquido. ¿Dónde? El ecocardiógrafo le hemos puesto y ¡pam! Derrame pericárdico. Entonces, la ecografía te va a decir cuánto líquido tiene, dónde lo tiene, si está comprometiendo cavidades derechas, si está comprometiendo cavidades izquierdas. La ecografía es un método rápido, exacto, no te va a caber duda de que tiene derrame. Si tiene derrame, lo vas a ver. Y es muy utilizado para medir el derrame pericárdico, para hacer el diagnóstico y para hacer el seguimiento también. Porque si, digamos, yo le hago un ecocardiografía hoy y le voy a pedir un control para la siguiente semana, obviamente le voy a dar un tratamiento. Y a la siguiente semana yo tengo que ver que este derrame esté disminuyendo. Si no disminuye, bueno, ahí me voy a preocupar y voy a darle más tratamiento, me voy a volver más agresiva en el tratamiento. ¿Bien? Aquí nuevamente tenemos, pero esta es una imagen fija, no una imagen con movimiento. Esta es la aurícula derecha. El ventrículo derecho es este chiquitín. No se lo ve por el ángulo
de la ecografía. Esas son las cavidades derechas, las cavidades izquierdas. Este es el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda se ve chiquitita. Y esta es la aorta. Ahora voy a delimitar el pericardio seroso. Ay, qué pulso, che. Pericardio seroso. Y con otro color, el pericardio fibroso. Así más o menos. Entonces, todo este líquido es derrame pericárdico. ¿Es cierto? Así es como se ve un derrame pericárdico en una ecografía. Tratamiento. En los derrames pericárdicos pequeños, esto está mal, lo voy a borrar, no me gusta. ¿Y eso que lo hice yo? En los derrames pericárdicos pequeños, cuando el derrame es leve, puedo usar AINES y puedo usar corticosteroides. AINES, diclofenaco, ibuprofeno, aspirina, algunos medicamentos que me disminuyan la inflamación. Capaz solamente disminuyendo la inflamación, si el derrame es leve, va a ir desapareciendo. Si no me funciona con AINES nada más, puedo comenzar a usar corticosteroides. Hidrocortisona, dexametasona, metilprednisona, corticosteroides. Si en vez de mejorar este derrame empeora, entonces recién puedo ser más agresiva. A menos que directamente, o sea, si es un taponamiento cardíaco, no, imposible que le dé AINES y corticosteroides. Esto es solo para los derrames pericárdicos leves. Bien, si yo veo que este derrame que es leve el día de hoy, en una semana se va a volver moderado, entonces yo tengo que ser más agresiva en el tratamiento. Cuando este derrame se va a convertir en moderado o derrame pericárdico severo va a estar a un paso del taponamiento cardíaco, entonces el tratamiento de elección va a ser la pericardiocentesis. ¿En qué consiste la pericardiocentesis? En la extracción del líquido del saco pericárdico. Agarro un ecocardiograma, aquí están viendo las imágenes, el corazoncito, el transductor, y con la guía del transductor voy a saber hasta dónde pinchar. Bien, y cuando llegue al espacio pericárdico voy a comenzar a aspirar. Ahí voy a ver, y eso lo voy a mandar a cultivar. ¿Por qué? Porque ahí puede encontrar bacterias, puede encontrar virus, puede encontrar hongos o simplemente inflamación. Depende cuál sea el origen del derrame pericárdico. Bien. Si encuentro bacterias, obviamente voy a tener que dar un tratamiento antibiótico. Esta pericardiocentesis, algunos lo hacen sin ayuda ecocardiográfica, pero es un riesgo. Imagínense que yo haga una pericardiocentesis. Si es a este nivel, meto la aguja con el ecocardiograma y no hay problema. Entonces, si yo hago una pericardiocentesis por acá, logro sacar el líquido y ya está. Pero siempre es mejor que yo lo haga por guía ecocardiográfica. Así voy a ver cómo se está moviendo el corazón mientras hago la pericardiocentesis, que no esté perforando el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces es mucho mejor realizar la pericardiocentesis con guía ecocardiográfica. En caso de que no tenga una guía ecocardiográfica, bueno, y está el paciente en taponamiento cardíaco, entonces no me queda opción, como les digo. Cuando ya he diagnosticado taponamiento cardíaco, me quedan minutos, entonces directamente, capaz como emergencia se lo puede hacer a ciegas. La pericardiocentesis abierta puede emplearse para los derrames recurrentes o loculados.
Esta pericardiocentesis, como están viendo, no necesito abrir el tórax, nada. Simplemente pongo una aguja de grueso calibre y de ahí voy drenando el líquido, la pus o la sangre o lo que tenga en la cavidad pericárdica. Pero en el caso que digamos, yo hoy día le hago la pericardiocentesis, saco el líquido, mañana le hago otra ecografía y tiene otra vez la misma cantidad de líquido. Saco con aguja y al día siguiente otra vez tiene líquido. Ah, entonces aquí está pasando algo. Ahí recién tengo que abrir el tórax con la ayuda de un cirujano cardiovascular. Abrimos el tórax y revisamos el pericardio. ¿Qué está pasando con el pericardio? Si es sangre, si es líquido, qué está pasando, si es por un infarto, si es por una infección, capaz es tuberculosis, capaz encuentro un nuevo cáncer o no sé, algo tiene que estar pasando, no es normal que eso ocurra. Entonces, en los derrames pericárdicos que son recurrentes, que aparecen una y otra vez, hacemos la pericardiocentesis abierta, cortando el tórax y abriendo el pecho hasta llegar al corazón. Esto también se puede realizar en los derrames pericárdicos loculados. ¿Qué son los derrames pericárdicos loculados? Aquí se los voy a dibujar. Los derrames pericárdicos loculados van a ser aquellos que tienen tantos depósitos de fibrina que se forman tabiques. Se forman tabiques entre las dos membranas pericárdicas. Estos tabiques van a separar el líquido, van a ser como telarañas, pero muy gruesas, que al líquido que está aquí no le van a pasar, no le van a permitir pasar este lado. Entonces, cuando yo le vaya a hacer la pericardiocentesis guiada por ecografía, voy a llegar aquí. Con mi aguja saco el líquido y voy a vaciar esta región de aquí. Pero como este derrame pericárdico está loculado con tabiques, aquí el líquido va a seguir igual, aquí el líquido va a seguir igual y aquí también. Entonces, mi paciente va a seguir con derrame pericárdico. Y yo no puedo ingresar con la aguja hasta estas regiones. ¿Por qué? Porque tendría que perforar el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Porque aquí está la pared del tórax. Entonces no tengo acceso a estos derrames. Entonces, en ese caso, es que se le puede hacer una cirugía, una pericardiocentesis abierta, donde ahí sí voy a poder drenar y sacar todo lo que yo quiera, ¿no es cierto? Y además voy a poder tomar una biopsia del pericardio, que por qué hace estos drenajes loculados. Entonces espero que si ven una ecografía con un derrame lo puedan diferenciar. Y si no, me mandan la foto.